Buenas noches hermanos, buenas noches amigos, es un placer estar con ustedes un día más en nuestro estudio bíblico diario, nuestros devocionales. Estamos con Santiago, ¿sí? Estudiando y hemos avanzado bastante, hemos llegado al capítulo 4 y hoy nos tocan los versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12 son los dos textos para hoy. Espero honestamente puedan ser de mucho provecho, de mucha bendición el tema que vamos a estar mencionando en esta noche. Un día raro, lluvioso, todo nublado, oscuro afuera. Pero bueno, vamos a aprovechar para pasar un lindo tiempo alrededor de la palabra de Dios. Santiago 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, hay un texto, pensando en esto, quisiera hoy, en el día de hoy, charlar el título del devocional de hoy se llama Cuidando las relaciones personales. Cuidando las relaciones personales. Como somos seres humanos que necesitamos relacionarnos con otras personas. Debemos cuidar esas relaciones personales. Debemos cuidarlas. Debemos cuidar el compañerismo. Debemos cuidar la amistad. ¿Sí? Entonces es interesante el tema de las relaciones personales dentro de la iglesia local. En Efesios capítulo 2, versículo 19, se nos dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y acá viene la parte a la que quería mencionar. Dice: y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Entonces Efesios, el apóstol Pablo en esta carta dice de nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, que somos miembros de la familia de Dios. En otras palabras, la iglesia de Cristo es nuestra familia en la fe. ¿Sí? Los demás cristianos son nuestros hermanos en la fe. Es por eso que Santiago constantemente hace énfasis una sola vez, o a veces repite varias veces en un mismo capítulo, el término hermanos. Y cuando arrancas en el versículo 11, él dice hermanos, ¿sí? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga su hermano. Entonces él constantemente va a usar este término. Somos miembros de la familia de Dios. La iglesia de Cristo es mi familia en la fe. Los demás creyentes son mis hermanos en la fe, ¿sí? Y constantemente vemos que Santiago en toda su epístola, en todos estos capítulos, va a utilizar creo que unas 14 veces el término hermano, ¿sí? Entonces es interesante, ¿sí? Que él llame a esto. Ahora, si hay un tema que a Santiago le va a importar y mucho, es que cuidemos nuestras relaciones personales con nuestro hermano en la fe. Honestamente, como cristianos debemos cuidar nuestra relación con nuestro hermano. Cuando vamos a la iglesia debemos aprovechar el compañerismo con nuestro hermano en la fe, y debemos buscar manera de relacionarnos mejor con nuestros hermanos. ¿Sí? Fuera de la iglesia, igual debemos cuidar nuestra relación con nuestros hermanos. Es triste, creyentes que dentro de la iglesia son hermanos en la fe, sí, pero fuera de la iglesia son lobos rapaces que se viven hablando mal el uno del otro. Sí, en la iglesia te amo, fuera de la iglesia te odio. Entonces debemos cuidar nuestras relaciones. Entonces, para empezar nuestro devocional de hoy, quisiera hablar de cómo podemos cuidar nuestras relaciones personales con nuestro hermano. ¿Cómo podemos cuidar nuestras relaciones personales con nuestro hermano? Y por lo menos hay dos puntos
que logro destacar en estos dos versículos. Y el primero nos lo dice Santiago y es, en primer lugar, es no hables mal de tu hermano. No hables mal de tu hermano. Si quieres cuidar tus relaciones personales con tu hermano, entonces no hables mal de él. ¿Sí? Él dice, hermano, no murmuréis. Y comienza con el término hermano. Luego en el versículo 11 vuelve a mencionar hermano y hermano. 3 veces en un solo versículo utiliza el término hermano porque nos está recordando, ¿sí?, que nuestra relación con nuestro hermano es una relación familiar. Y si somos miembros de la familia de Dios, debemos cuidar nuestra relación con nuestra familia en la fe, con nuestros hermanos en la fe. No debes estropear la relación con tu hermano, ¿sí? No debes involucrarte en hablar mal de tu hermano con otras personas. Dice el no murmuréis los unos de los otros. 2 veces menciona, fíjate, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, ¿sí?, del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? En otras palabras, Santiago constantemente utiliza el término murmurar, juzgar. Ahora, aclaremos. Murmurar es un término que se traduce en castellano como hablar mal. ¿Sí? Es justamente de 2 palabras, de la palabra contra y la palabra hablar. Entonces, al traducirlo al castellano, es lógica la idea, hablar mal. Ahora, esta palabra, ¿sí?, que se utiliza acá como murmurar, también aparece en otro pasaje. Para entender mejor el concepto de esta palabra murmurar, hablar mal, mira cómo se utiliza en otro pasaje del Nuevo Testamento. Son las pocas ocasiones en las que aparece, pero en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, va a usar esta palabra. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, ahí está, para que en lo que hablan mal de nosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice, para cuando hablen mal de nosotros. Ahora, ese hablar mal implica mentir, implica mintiendo. Dice, murmuren de vosotros como de malhechores, como acusándonos de malhechores, pero dice, al considerar vuestras buenas obras. O sea, nuestra conducta habla por nosotros, pero eso no quita que gente hable mal de nosotros. Puedes ser un buen ejemplo, puedes llevar una buena conducta, pero honestamente no agradamos a todo el mundo. ¿Sí? Hay gente que calumnia, hay gente que miente, hay gente que es capaz de difamar a otra persona, ¿sí? Entonces es capaz de destruir su buena reputación, ¿sí? Tú puedes construir una reputación, un buen testimonio durante 20 años de tu vida, y aparece un loquito difamándote, calumniándote, ¿sí?, y manchando así tu testimonio. Es increíble que con el tema de la murmuración, por ejemplo, ¿sí?, las leyes contemplan en un punto, contemplan esto, de manera que si tú eres calumniado en las leyes, si tú puedes presentar cargo por difamación, por calumnia, ¿sí?, porque han manchado tu reputación. Y vemos en nuestra televisión, ¿sí?, muchas veces en programas de chimento, como famosos, ¿sí?, constantemente se están mandando con abogados carta de documento. ¿Por qué? Por difamación y calumnia. ¿Ves? La murmuración tiene que ver con hablar mal de mi hermano, ¿sí? Murmurar básicamente es obvio. Hablamos de mal de él cuando no está. Hablamos mal en su ausencia, ¿sí? Decimos cosas que uno no diría cuando él estuviera presente. ¿Me explico? Entonces, acá está hablando mal y implica muchas veces el hablar mal, implica en mentir, implica en difamar, en calumniar a la otra persona, porque lleva una buena conducta, pero mienten, dice, lo acusan de malhechor, ¿sí? Ahora, luego aparece en el capítulo 3, versículo 16. Mira, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran,
traduzco, para que en lo que hablan mal de nosotros, como de malhechores, nuevamente, sean avergonzados los que calumnian. Acá va ligado de la mano de calumniar, ¿sí? En otras palabras, tenés murmurar y calumniar, van de la mano. ¿Sabes cómo es la palabra calumnia en griego? Es diabolos, de nuestra palabra diablo, ¿sí? El diablo es el que acusa a los hermanos, es uno que calumnia, ¿sí? Entonces, vuestra buena conducta en Cristo, ¿sí? Entonces, ellos van a hablar, no importa, más allá de que tú lleves una buena conducta, van a hablar mal. ¿Ves? Para que en lo que murmuran, es importante, cristiano, que tú y yo tengamos una buena conciencia, tengamos una conciencia limpia. La conciencia acusa, ¿sí? O vindica, ¿sí? En una persona que está haciendo mal, la conciencia lo acusa. Es como ese semáforo. Estás hablando mal, estás pecando. O vindica, estás haciendo lo correcto. No tienes por qué sentirte mal. No has hecho nada malo. Es la persona que te está difamando, calumniando o hablando mal de ti. ¿Me explico? Pero que la persona hable mal de ti no significa que tú lo hayas hecho. Es el problema no es tu problema, es el problema de la otra persona que no controla su lengua. ¿Ya? Tiene problemas de pecado, de lengua, murmura, critica, calumnia, miente, injuria, difama. ¿Me explico? Entonces, ellos van a hacer eso. Y honestamente, muchas veces los cristianos estamos en boca de los incrédulos y honestamente mucha gente habla mal de los cristianos sin importarle nuestra conducta. Ven nuestra conducta, podemos agradar a Dios, podemos estar haciendo lo correcto, pero sin embargo van a murmurar. Sin embargo, nos van a decir mentira del cristianismo. Tú puedes ser honesto y te van a acusar de malhechor, te van a acusar de ladrón. ¿Sí? Honestamente, y lo van a hacer, a veces en broma se dicen las cosas, a veces van a hacer chistes de ti, pero en chiste te van a empezar a tirar palabrotas, ¿sí? Acusándote, y si no has hecho nada de eso, pero es la forma en la que lo hacen, ¿sí? Entonces, murmurar tiene que ver con hablar mal, y luego utiliza un término juzgar, y acá la palabra juzgar, en su raíz el término tiene más que con la idea de separar, de tomar una decisión, pero acá el concepto es de condenar al hermano, ¿sí? Es cuando condenas a alguien, es cuando acusas a alguien de algo, lo estás condenando. Con referente a este término, Jesús lo explica en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, sabemos que el espiritual juzga todas las cosas, pero a veces en la Biblia juzgar es discernir, es examinar. Otras veces, según el contexto, es condenar. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro de tu hermano. O sea, piensa honestamente cómo muchos incrédulos, ¿sí? Tratan de buscar algo en el cristianismo, ¿sí? Y hablan mal de nosotros, acusándonos y no miran todas las cosas de las cuales ellos sí son culpables, ¿sí? Entonces, juzgar tiene que ver con el hecho de condenar a alguien, ¿sí? Es dar un veredicto sobre una persona hablando mal de esa persona. En otras palabras, murmurar y juzgar, para resumir, básicamente cuando Santiago dice de murmurar del hermano, juzgar al hermano, se refiere a hablar en contra de otros de una forma irreflexible, o sea, no reflexiona. El maduro piensa, después habla, el inmaduro habla, ¿sí? Y después piensan lo que dijo, o sea, no piensan lo que dice, ¿sí? Entonces, hablan de una forma irreflexible, desconsiderada, no tienen consideración de su hermano, ¿sí? Dice descuidada, ¿sí? Crítica, despectiva y falsa. Me gusta esta definición, ¿sí? Es tomada de John MacArthur en su comentario del Nuevo Testamento en el libro de Santiago. Él da este resumen
de esto, pero honestamente, ¿cómo podemos cuidar nuestras relaciones personales con nuestro hermano? En primer lugar, no hables mal de tu hermano. ¿Sabes cuántos cristianos han terminado con amistades porque no han cuidado las palabras que salen de su boca? ¿Sí? Murmuración. Es triste, pero muchas veces la iglesia, los creyentes somos culpables de estos pecados. Murmuramos, calumniamos, difamamos, injuriamos, mentimos, hablamos mal de otros a sus espaldas. ¿Sí? Cuando estamos con ellos es ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Pero cuando no están ellos, hablamos peste de ellos. ¿Sí? Y la murmuración tiene que ver con eso, hablar mal y muchas veces juzgando al hermano de algo que tú no sabes que es así, porque dice que ellos llevan, en 2 Pedro vemos que muchas veces tú puedes llevar una buena conducta, pero igual van a hablar mal de ti. O sea, no vas a agradar a todas las personas todo el tiempo. Puedes ser una vida irreprensible, intachable, pero siempre va a haber quien te critique. Siempre va a haber quien busque la quinta pata al gato, como decimos, quien busque el pelo en la leche. ¿Sí? Siempre va a haber alguien, ¿sí?, que no puede vivir sin hablar mal, no puede vivir sin criticar, no puede vivir, ¿sí?, para centrar la atracción de sí mismo, siempre necesita hablar mal de otros para atraer la atención de otros hacia sí mismo. Y es típico del egocéntrico. El egocéntrico sí jamás admite, siempre los otros son los culpables, los otros cometen errores y siempre habla mal de otros, nunca se juzga a sí mismo, nunca se examina a sí mismo, nunca habla de sí mismo, tiene que hablar de otros. Entonces, si queremos cuidar nuestra relación con nuestro hermano, no hables mal de tu hermano. ¿Sí? Pero es triste. ¿Sí? Hemos visto Santiago 3, la lengua. Creyente maduro cuida su lengua, cuida lo que dice, se preocupa por lo que dice. Debe preocuparte, cuando hablas de tu hermano, te debe interesar y preocupar las palabras que vas a usar, lo que va a salir de tu boca, lo que vas a hablar de él. Cuando no hables mal de él en su presencia, pero tampoco en su ausencia. ¿Sí? La Biblia nos llama a amar a nuestros hermanos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos mal, ¿sí?, podemos iniciar y promover el chusmerío dentro de una iglesia. ¿Sí? Y se crea todo un ambiente de crítica, murmuración, chusmerío, donde todos opinan de alguien, pero es simplemente porque alguien no controla su lengua, no controla lo que dice, no tiene temor de Dios al hablar mal de un hermano que también es hijo de Dios y por quienes nosotros hemos de dar cuenta a Dios, ¿sí?, por cómo usamos nuestra boca. Cada uno va a dar cuenta a Dios por cada palabra necia que sale de nuestra boca. Debemos cuidar nuestro vocabulario, debemos cuidar lo que hablamos de otros. Creo que un esposo jamás debe hablar mal de su esposa, ni en su presencia, ni en su ausencia. Fíjate, si quieres cuidar las relaciones personales, nunca hables mal del otro. ¿Sí? En un matrimonio es así también. Nunca hables mal de tu esposa en su presencia y en su ausencia. Pero esposa también es lo mismo. Nunca hables mal de tu esposo en su presencia y en su ausencia. No, pero que este tonto, no, pero que este inservible, no, porque este y el otro. No. Si tienen algo que hablar, háblenlo a solas, encerrado en su cuarto. Ni siquiera los hijos deben presenciar eso. Háblenlo a solos, sean maduros para hacerse cargo y para enfrentar sus dificultades y sus problemas. Creo que un padre no debe hablar mal de sus hijos en su presencia y en su ausencia. Si hay cosas que no te gustan de tus hijos, háblaselas, corrígeles, enséñale. Hijo, jamás hables mal de tus padres en tu presencia, en su presencia y en su ausencia, y mismo de tus amigos. ¿Sí? Nadie quiere ser amigo de alguien que vive hablando peste de los demás, se vive quejando a los demás, vive criticando a los demás, vive murmurando a los demás. Nadie quiere eso. Quieres llevarte bien con las personas, con tus hermanos en la fe, en la iglesia, entonces no hables mal. Pero constantemente vemos personas que hablan mal. Y hoy, triste con la tecnología, es mucho más fácil muchas veces como uno habla mal. ¿Sí? Ya enseguida no te gustó algo, lo publicamos. Y honestamente eso crea más discordia, crea más problemas, crea más cosas. Jamás hables mal de otros. ¿Sí? Cuida tu relación personal con tu hermano. ¿Sí?
Entonces, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz los unos con los otros. ¿Sabes? ¿Quieres estar en paz con tu hermano? Depende de ti, no depende de él. Depende de ti. ¿Sí? ¿El esposo quiere estar bien con la esposa? Bueno, depende del esposo. Si la esposa quiere estar en paz con el esposo, depende de la esposa. ¿Me explico? Si queremos estar en paz, depende de ti. Romanos 12. ¿Sí? Nosotros debemos cuidar la unidad, no el otro cónyuge. Nosotros, yo tomo la iniciativa, el cambio empieza en mí. No, jamás esperes algo del otro. Tú debes ser el principal promotor, influenciador de esas cosas que tú quieres. Lo que tú quieres que hagan contigo, hazlos tú con los demás. Si tú no quieres que hablen mal de ti, no hables mal de otros. Si no quieres que la gente murmure de ti, no murmures de otro. Ahora, puedes no hacerlo, pero igual va a haber gente que te va a criticar, va a murmurar, aunque tú no hables mal de otros. Tristemente sucede así, pero tú jamás hables mal de otras personas. Amén. Entonces, Santiago dice, hermanos, no murmuréis. Hermanos, somos familia en la fe. Somos hermanos en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre, que Cristo nos avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces no debemos hablar mal los hermanos los unos de los otros. No murmuréis, no hablemos mal, no juzgues, no condenes a tu hermano. ¿Sí? Luego, versículo 12, versículo 11 en realidad dice, pero si tú juzgas a la ley, ¿sí? El que murmura del hermano y juzga a su hermano dice, acá está, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Ahora, ¿sí? En segundo lugar, ¿cómo podemos cuidar nuestra relación con nuestro hermano? En primer lugar, no hables mal de tu hermano. En segundo lugar, practica la ley. Ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Practica la ley. Santiago constantemente utiliza el término ley. Murmura de la ley. Juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Sí? Ahora, constantemente menciona la palabra ley, ley, ley. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago al utilizar el término ley? ¿Qué es la ley en este momento para Santiago? Bueno, personalmente, si analizo la palabra ley en su contexto, en cómo Santiago utiliza la palabra ley en sus 5 capítulos para saber a qué ley se está refiriendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedo creer a qué se refiere Santiago por ley. Él habla que debemos ser hacedores de la ley. Mira, en capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Sí? Dice, así hablad, así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, pienso que, según el contexto amplio del libro de Santiago, ¿sí? Santiago se refiere acá, por ley, al amor al prójimo, que es la ley. En una oportunidad le dijeron a Jesucristo que resumiera la ley. Jesús dijo, amarás a tu prójimo. El primer mandamiento es fundamental, es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesucristo la ley se resumía en esto. Entonces cuando Santiago dice, murmura de la ley, juzga la ley, acá se está refiriendo a la ley de amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a esto. En Mateos 22, él lo menciona. La ley se refiere a la ley del amor al prójimo. ¿Sí? Cotejando con los comentaristas, ¿sí? En sus comentarios bíblicos también mencionaban lo mismo, que la ley se refiere justamente a la ley del amor. Mateos 22, versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, o sea, refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, en Primera de Juan, capítulo 4,
Versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, vemos que el que murmura de la ley está, en otras palabras, lo que dice Santiago, murmurar de la ley, vas a ver varias características de que murmura, ¿sí? Una es murmura de la ley, en otras palabras va a cuestionar la ley de Dios, va a cuestionar su palabra, va a cuestionar su mandato, ¿sí? Va a hablar mal de la palabra, va a hablar mal de la ley, ¿sí? Entonces va a hacer eso. En segundo lugar dice que juzga a la ley. En otras palabras, no solo habla mal de la ley cuestionándola, sino que la desaprueba. ¿Sí? Él está juzgando a la ley, la está condenando a la ley. La está, en otras palabras, desaprobando. ¿Sí? Entonces, una persona que cuestiona la ley, desaprueba la ley, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. En otras palabras, termina violando la ley. La termina quebrantando, termina desobedeciendo. Una persona que vive cuestionando la palabra de Dios, la va a desaprobar en su vida y por ende, sí, la va a quebrantar. Va a violar los principios establecidos de la palabra de Dios y va a vivir en contra de lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, va a hacer eso y lo peor de todo, dice que cuando murmura de la ley y juzga la ley y dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y lo peor de todo es que se pone por encima de la ley. ¿Sí? O sea, está él, después está la ley. En otras palabras, se pone por encima de la ley, juzgándola, porque él se pone como juez. ¿Sí? Entonces, fíjate el nivel de orgullo. Él está por sobre todo. ¿Sí? Está él, está la ley. ¿Sí? Entonces, lo que él dice es ley. Entonces, él la cuestiona, ¿sí? Discute esa ley, cuestiona la ley, habla mal de la ley, ¿sí? La desaprueba, no está a favor de eso que dice, no, yo no estoy de acuerdo, la viola, la quebranta, yo voy a vivir como yo quiero, ¿sí? Se pone por encima de la ley, ¿sí? Y peor aún todavía, se pone por encima de Dios. Uno solo es el dador de la ley. La ley viene de Dios. De Dios hemos recibido el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Santiago dice, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién te crees que eres para pensar que eres más que Dios, más que su ley? O sea, ¿quién me creo que soy yo para... O sea, yo no soy más que Dios, no soy más que su palabra. Simplemente debo humillarme, sujetarme y obedecerla en mi vida. No debo cuestionarla. Debo aceptarla a la palabra de Dios. No debo desaprobarla. Debo aprobarla, tomarla para mi vida. No debo quebrantarla, debo vivirla, obedecerla. No debo estar por encima de la ley, debo estar debajo de ella. La ley de Dios está para regular mi conducta, mi vida. Dios puso una ley de amarnos para controlarnos, ¿sí? Y tampoco estamos por encima de Dios. Entonces, mira qué interesante. ¿Quién eres entonces para que juzgues a otro? Sea hables mal de otros, condenándole, calumniándole o difamándole. ¿Quieres cuidar tu relación con tu hermano en la fe, en la iglesia? ¿Quieres cuidar la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos? Ya, no hables mal de él. ¿Sí? Y practica la ley. Practica la ley. ¿Sabes? Nadie quiere estar con una persona que siempre vive hablando mal de otros. Siempre vive, para él ser el centro de atracción, necesita hablar mal de otros para él quedar, para vindicarse él mismo, como que él es el que está con lo correcto, como que él está haciendo bien. Entonces va a cuestionar, va a criticar a otros. ¿Sí? Y si hay un principio bíblico que contradice lo que él está haciendo, ¿sí? Él va a cuestionar ese principio.
lo va a desaprobar, lo va a violar. ¿Sí? Así es el egocéntrico. El egocéntrico inmaduro habla mal de todos. El maduro se humilla, ¿sí? Y no va a hablar mal de su hermano. Depende de nosotros estar en paz con nuestro hermano. No depende de él, depende de mí. Primera persona, debo tomar la iniciativa. Ahora, para terminar, quisiera que pensemos en esto. ¿Estás cuidando tu relación con tus hermanos en la fe? ¿Estás cuidando a la familia en la fe? ¿Tu relación con tu familia en la fe? ¿O hablas mal de tus hermanos? ¿Tienes la costumbre de hablar mal de otros? ¿De murmurar? ¿Tienes la costumbre de mentir, calumniar, difamar y manchar reputación de personas? ¿Sí? ¿Practicas la ley de Dios de amar a tu prójimo, de amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí? ¿O la cuestionas, la desapruebas, la violas, te pones por encima de ella y por encima de Dios? ¿Por qué no meditar en este tiempo? Meditar en nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Aplícalo a tu matrimonio, aplícalo a tus amistades, pero cuidemos nuestras relaciones personales con nuestros hermanos en la fe. Recuerda que somos miembros de la familia en la fe. Dios es nuestro Padre. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y constantemente en la Biblia se dice de nosotros los cristianos que somos hermanos. Y Santiago lo dice, hermanos. Entonces, si somos hermanos, cuidemos la familia en la fe. Y una manera de cuidar nuestra familia en la fe, cuidar nuestra iglesia, cuidar el cuerpo en Cristo, es cuidando nuestra boca, cuidando lo que decimos de la iglesia, porque es la iglesia de Dios y Cristo es la cabeza de su iglesia. Debemos cuidar lo que hablamos. No hablemos mal, practiquemos la ley. El mundo nos tiene que conocer no por lo que hablamos, sino porque nos amamos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Un Juan 17 o Juan 15. ¿Sí? Entonces, fíjate, el mundo debe conocer a Dios porque nos amamos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, la gente va a ver a Dios porque Dios es amor. Pero si hablamos mal los unos de los otros, la gente no va a ver a Dios, va a ver al diablo en nosotros, porque el diablo es calumniador, el diablo es el que habla mal. Entonces, te animo, cuidemos nuestras relaciones personales. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Dios, gracias por tu enseñanza. Ayúdanos a amar, apreciar, valorar y honrar la familia en la fe que somos en ti, Señor Dios. A cuidar nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. A cuidar nuestro vocabulario, lo que hablamos de otros, Señor Dios. Ayúdanos a practicar y vivir tu palabra en nuestra vida, de amarte a ti, amando a nuestro prójimo, Señor. Dios, ayúdanos, Señor Dios. Y si alguien está luchando con la lengua, Señor Dios, hablando mal de otros, Señor Dios, que pueda ser un tiempo para reflexionar y poder madurar en nuestro crecimiento espiritual, Señor Dios. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, a no hablar mal de otros, Señor Dios, sino a amarle. Dios, gracias, te alabamos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por estar en el devocional de hoy. El día de mañana avanzamos con los versículos 13 al 17 de Santiago 4. Repito, Santiago 4, versículo 3 al 17, el día de mañana, 19:30 horas. Y el domingo arrancaremos con el capítulo 5 para ya ir culminando. Y como te voy adelantando, una vez que terminemos el libro de Santiago, vamos a estudiar acerca de quién es Dios y cómo podemos conocerlo. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Se puede verdaderamente conocer a Dios? Sí, y lo veremos cuando terminemos el libro de Santiago, que será una nueva serie, un nuevo estudio que estaremos comenzando. Bien, así que te pido que estés orando. Estoy perfeccionándome un poco con la tecnología, entonces estoy tratando de poder invertir en algunas cosas de tecnología para poder hacer mejor y estos videos que puedan ser útiles. Así que, bueno, denme tiempo nomás, pero ya un par de tiempo nos estaremos modernizando. Agradezco al hermano Carlos, quien me va a estar ayudando mucho con el tema de la tecnología. ¿Sí? Así que ya nos modernizaremos en tecnología y haremos los videos un poco más atractivos. Tal vez que pueda ver los versículos, si es necesario ver imágenes. Pero bueno,
soy un poco cavernícola con la tecnología, sí, pero pretendo progresar un poco y conocer y dominar un poco mejor esto para que puedas disfrutar mejor los videos. Sigamos orando los unos por los otros. Sigue orando por mi vida y por estos devocionales para que Dios lo utilice para su gloria. Gracias, te espero mañana 19:30 horas y gracias a todos los que han estado en el día de hoy siguiéndonos. Veo a varios, bueno, mi amigo José, siempre todos los días, de verdad, gracias, que estés disfrutando. Hay unos ricos mates con la familia. Saludo a tu esposa, a tus hijos, mamá, como siempre. Nahuel, saludo a toda la familia. Espero que estén mejor. Isabel, creo que son del Faro, sí, así que saludos a Cristian, Liz, mande muchos saludos. Valeria, Liceo, Gael, muchos saludos. Saludos familia Valdivieso, ahí José, Nelson, Susana, saludos para todos ustedes. Luquitas, muchos saludos. Te aprecio mucho, amigo, te quiero, qué bueno que estés. Así que gusto de saludarte y que puedas estar hoy. Elsa, muchísimos saludos. Saludos a Walter, Facundo, Matías. Muchísimos saludos. Daniela, saludos. Saludos para Marcos, saludos para Ginita. Amigo Percy, un abrazo fuerte, hermano. Tanto tiempo nos hemos encontrado con la tecnología, pero muchísimos saludos. Saludos, María Esther Carmona. Te debo tener de contacto, honestamente no sé. Pero gracias por estar, muchísimos saludos, sí, gracias por estar, que hayas pasado un lindo tiempo, sí, y bueno, estos son todos los que han estado, así que saludos y nos vemos mañana, chao chao.